ya estamos listas si quieren empezar. Ok. Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos todos, como siempre, a nuestras pláticas de los lunes. En esta ocasión con un tema súper interesante, no tendremos alguna persona que se va a entrevistar, pero Mónica nos va a enseñar las principales sinagogas de México o las sinagogas más antiguas, ¿no? Sí, las primeras. Las primeras sinagogas de México, así que es un tema fascinante y no dudo para nada que lo vamos a disfrutar como todas las pláticas. No quiero empezar sin antes recordarles que esta plática queda grabada en nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube de la Keile y en Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. También les recuerdo que podrán hacer preguntas, comentarios en preguntas y respuestas o en el chat del Zoom o en Facebook también y al final leeremos todo lo que se pueda. Pues muchísimas gracias por estar conectados todos aquí. Y Mónica, muchísimas gracias, buenas noches, te doy la bienvenida como siempre, es un gusto y un placer nuevamente tenerte aquí. Gracias, Anita, gracias Raquel, Vania, a todos los que hacen esto posible. Y bueno, pues yo estoy contenta, es un tema que me gusta muchísimo y me gusta muchísimo porque una sinagoga no es un edificio. Cuando hablamos de sinagogas, hablamos de comunidades, hablamos de ideas, hablamos de posibilidades, hablamos de filosofía, hablamos de quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron así, por qué utilizaron ciertos materiales y ciertos estilos y todo eso es importante a la hora de pensar en una sinagoga. De hecho, yo soy de esas personas que no se aparecen por una sinagoga casi nunca. Y sin embargo, soy una apasionada de estos espacios, porque además en la Ciudad de México han dejado su huella. Ahí están y son parte de la arquitectura, del patrimonio y de la historia de nuestra ciudad y de otras ciudades. No voy a meterme en las, voy a hablar de las sinagogas que están en la Ciudad de México, porque bueno, es tan vasto el tema y de hecho al final o desde ahorita, no, más bien al final porque depende de qué les parezca este recorrido, pues les voy a pedir que me digan si cuando otra vez se me complique conseguir a un entrevistado, les gustaría continuar con las siguientes sinagogas que ya no son las primeras, sino las segundas. Entonces, bueno, como siempre, será un recorrido totalmente visual y voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir, ahora no sé dónde quedó mi presentación, que ya estaba ahí y que ahora déjenme ver dónde la voy a localizar, qué horror, ahí estaba, pero ahorita va a aparecer en el escritorio, ya estaba abierta, pero bueno, en un momentito la voy a abrir y bueno, me encantaría saber su opinión, me encantaría saber cuáles son sus preguntas, sus comentarios, porque siempre, pues todos tenemos algo que nos vincula con las sinagogas y nos vincula de alguna manera. Entonces, pues me gustaría saber cómo los vincula a ustedes y qué historias nos quieren compartir. Entonces, bueno, antes de entrar a hablar del primer espacio en sí mismo que se haya construido con esa intención, pues hay que decir, aunque sea un poquito con respecto a qué es una sinagoga, porque eso va a tener que ver con lo que vamos a entender después. Como ya les dije, pues una sinagoga no es un edificio nada más. Hay algo que tiene que ver con el espíritu de una sinagoga y con la actividad que se realiza ahí adentro. Y si conocemos el origen de la palabra sinagoga, que es una palabra griega, quiere decir lugar donde la gente se reúne. No quiere decir lugar de rezo, que es lo que muchas veces pensamos cuando pensamos en una sinagoga. De hecho, los rezos ya como lo que conocemos hoy en día, lo que se estandarizó para escribir los libros de oración, surge después de las primeras sinagogas como espacios de reunión. Cuando se destruye el primer templo de Jerusalén y sobre todo el segundo en el año 70 de la era común, los judíos quedan desamparados, ya no tienen su espacio de identidad y necesitan
inventar otras maneras de vincularse entre sí y de vincularse con la divinidad. Que antes, bueno, el vínculo era sobre todo a través de los sacrificios de los animales y eran las maneras de comunicación y de expiación. Pero una vez que esto ya no existe, hay que ver otras maneras de hacerlo. Y bueno, la religión judía es una religión comunitaria. Es una religión que se hizo para un pueblo en movimiento, para un pueblo en el exilio, en la dispersión. Y por eso a cualquier lugar que llegan judíos, hacen espacios para estar juntos y en estos espacios rezan, estudian, se reúnen, juntan cosas para los necesitados, eligen a sus dirigentes y hacen toda una gama de actividades que van mucho más allá del rezo. Entonces, por eso son espacios tan importantes y muy diferentes a las iglesias católicas, cristianas o de otras denominaciones, porque a partir de este exilio y de esta manera de quedar dispersos en el mundo entero, los judíos comprenden estos espacios como sus hogares, como el hogar del inmigrante, el hogar del exiliado, el lugar donde se hacen inclusive negocios, donde se habla de la vida cotidiana, donde la gente se vincula. Y es por eso también que las sinagogas están muy lejos de ser esos espacios solemnes donde el individuo queda chiquitito frente a un techo que está tan lejos de él y que tiene que ver con una manera de entender pues la divinidad, ¿no? En el judaísmo las sinagogas son más parecidas a la casa que a este lugar solemne y de silencio. En muchas sinagogas no hay tal silencio y esto no es comprendido como una falta de respeto, sino que es más bien como un espacio donde la gente está, es su vida, es su cotidianidad. Entonces, bueno, a mí esto me parece muy interesante. También las sinagogas como espacios donde se lleva a cabo la vida cotidiana, la vida el ciclo de vida del judío desde el nacimiento hasta la muerte, en la que la sinagoga se traslada a la casa. Y todo esto es súper, súper interesante. Entonces, bueno, haciendo este recorrido de las primeras sinagogas de México, hay que mencionar que la primera organización judía que nace es la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí en 1912, que agrupó a todos los judíos de México. De esto tenemos una conferencia que ya pasó y que es padrísima, de cómo el cementerio es lo primero, lo que convoca, y luego viene el espacio para los vivos. Sin embargo, es importante decir que, y esto lo empecé a decir hace rato, que para tener una sinagoga no necesitamos edificios. Lo que necesitamos es un minyan, o sea, un mínimo de 10 varones mayores de 13 años y libros sagrados para el rezo. Si ustedes tienen eso, pueden rezar en cualquier lugar. Y hoy vamos a ver también algunos de esos espacios que nacen antes de la primera sinagoga, porque ya ahí se rezaba, ya ahí se reunía, ya ahí se estudiaba. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron esos espacios o algunos de ellos. Pero primero fue el Panteón. Y bueno, a la par de que existía el Panteón, que nace en 1914, después de que la Alianza Monte Sinaí surge en 1912, y luego se dan a la tarea de encontrar un espacio para los vivos en 1918, que es la primera sinagoga de Monte Sinaí, pero este es como un antecedente interesante. Y las actas de la Sociedad de Beneficencia se empiezan a escribir ese mismo año de 1912, donde no había un espacio para las reuniones y entonces se reúnen cada una de sus juntas en otro lado donde los directivos prestaban para las juntas. Y en una de esas primeras juntas de la beneficencia de 1913, estamos hablando que es tiempos de plena Revolución Mexicana, ya se está hablando de que aquí están los vocales, pero nos dan información muy interesante, que Salomón Lobatón y David Cherem son los representantes de la colonia árabe sinagoga de Halep, o sea, de los judíos de Alepo, Siria. Ya vemos que hay una sinagoga que tiene sus representantes. Enrique o Emilio Smeke son los representantes de la sinagoga de Damasco en la calle del Limón, que es en la zona de la Merced. Jacobo Davas Mizrahi en la Santísima número 11 y es de la sinagoga de Damasco.
También aquí se habla que José Aarón Yedid también tiene que ver una sinagoga de Damasco, pero en la calle de Manuel Doblado. Y bueno, también hay un señor Salvo, Mazal, Alazraki, Pichansky, que son representantes de la colonia otomana, ¿sí? Que no se habla de una sinagoga. Y vamos a ver de cada una de las comunidades quiénes eran, cuáles eran sus antecedentes. Y un señor Weinstock o Weinstock, que era el representante de los Ashkenazim. Bueno, esto es muy interesante. Estamos hablando de 1913, 14, la Revolución Mexicana, pero ya hay sinagogas, no como edificios construidos como tal, sino como que donde vivía el señor Mizrahi en la Santísima, le habrán puesto algún armario donde metieron un Sefer Torah, al igual que la de Jesús María, Limón, Manuel Doblado, y había otras. Bueno, ya para entrar a la primera sinagoga de México, que es la de la Alianza Monte Sinaí, pues nada más les quería platicar una anécdota que es bien interesante, y es que el señor que está vestido de blanco es un rabino que se llama Martin Cielonka. Él era el rabino principal de la sinagoga Monte Sinaí o Mount Sinai en El Paso, Texas, y él trató con todas sus fuerzas de que se hiciera una comunidad judía estable en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque había judíos europeos que se estaban yendo a Estados Unidos de ilegales, porque si no conseguían sus papeles, si no tenían la facilidad de la entrada, ellos iban a hacer lo que fuera para entrar a Estados Unidos y quedarse ahí, porque su vida peligraba en Rusia sobre todo y en otros países de Estados Unidos. De Europa, perdón. Él era un alemán que llegó a Estados Unidos y que ayudó no solamente a los judíos que llegaban a México, sino de otras comunidades a fundar diferentes comunidades. Era realmente un filántropo que hizo mucho para la fundación de la primera Organización Judía de México, la Alianza Monte Sinaí. Y por eso deciden darle ese nombre, para honrarlo a él, a un rabino que estaba en El Paso. Esto me parece encantador, muy interesante y que poca gente lo sabe. Yo fui invitada a dar una conferencia en El Paso, Texas, y conté esta anécdota y fue súper interesante estar en contacto con la gente de allá, y fui a visitar el cementerio que se llama Monte Sinai, igual que el de México, por eso, y encontré su tumba, que es este cuadrito sobre un pedazo de pasto, y se los comparto. Y bueno, después de que se funda el panteón, entonces deciden crear un lugar para los vivos, una sinagoga, un espacio de reunión, un espacio en el que incluso se planeaba hacer un consultorio médico en el que la gente pudiera ir a recibir servicios médicos. También ahí estudiaban un trozo de la Torá o del Talmud. Me contó el señor Isaac Kabli, que en paz descanse, que en la mesa que había detrás en la sinagoga ponían cositas de comer para que los niños pudieran aprender de una manera dulce y de una manera agradable. Y algo muy interesante de la historia de la Ciudad de México es que aquí aparece la dirección en la sexta calle de Donceles número 171. Cuando yo fui a buscar esta dirección, me topé con que Donceles termina algo así como en el número 120. Pero después del Templo Mayor, esa calle ya se llama Justo Sierra, porque le cambiaron el nombre después de que el maestro Justo Sierra realizara la autonomía universitaria. En 1910 o en 1929, perdón, fue cuando se establece la autonomía y le cambian el nombre a ese tramo de la calle. Entonces esto fue muy interesante y corresponde a Justo Sierra número 83, esta primera sinagoga, que está enfrente de un parque muy interesante que se llama Loreto, el Jardín de Loreto, y que lleva su nombre por la iglesia chuequísima que se atribuye a los estudiantes de Manuel Tolsá, Ignacio de Castera y otro, pero Tolsá hizo la fuente que todavía está ahí, que es una maravilla, y que la semana pasada la señora Alicia Levy de Cohen nos dijo que ella se acuerda que patinaban ahí adentro en esta fuente. Es muy interesante porque si ustedes van hoy a este parquecito,
Ya no ven que aquí hay una calle por donde circulan coches, esto está totalmente cerrado, los árboles ya crecieron mucho, es diferente, y de este lado se encuentra la iglesia de Santa Teresa, que fue del convento de Santa Teresa la Nueva. Entonces vemos que justo enfrente de estas dos iglesias hay dos sinagogas. En este instante vamos a hablar de una que tuvo como fachada original esta. Aquí vemos cosas bien interesantes, que es el año de su fundación, aunque en este predio ya se rezaba, ya se estudiaba y ya sesionaba la Alianza Monte Sinaí desde 1918, pero construyen la sinagoga en toda forma en 1923. Entonces, miren, aquí dice 1923, tiene este Maguen David, aquí dice Beit Knesset, aquí dice Kaal HaKadosh Monte Sinaí, y aquí dice Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Y fíjense que al ratito vamos a regresar a esta fachada porque tuvo transformaciones muy, muy interesantes. Aquí la vemos por dentro en una muy antigua foto que no me acuerdo de dónde, en dónde apareció, pero si se fijan aquí está esta columna y esta reja que ya no se ve el día de hoy, pero aquí está la reja, o sea, ya no se ve igual. Entonces, esta es la entrada, aquí es la entrada al salón, donde hoy en día los que todavía van a rezar antes de la pandemia pueden comer. Es gente que trabaja en la zona, que tiene negocios en esa zona, ya ningún judío de esta comunidad vive en el centro histórico. Pero es muy interesante que todavía pueden rezar y comer ahí y luego regresarse a trabajar. Hoy es como se ve esta entrada, ha sido restaurado, el piso es original, es una belleza, y aquí vemos la puerta de la entrada por fuera con su mezuzá. Y si seguimos nuestro recorrido, pues vemos la escalera, vemos los lavabos que tienen aquí sus jarritas para Netilat Yadayim, la puerta del baño, y subimos a la parte donde propiamente ya es el rezo. Esta columna tiene algo muy interesante, que son las cajitas para la tzedaká, para ayudar. Esta es una foto de antes de que se hiciera la remodelación. Es interesante porque aquí está como la ranura para meter el dinero. Aquí dice para quién es Kupat Rabbi Meir Balanés. Es una yeshiva que está en Israel. Aquí es Kupat Talmud Torah Atijía, que estaba en la calle de Rodríguez, Puebla. Kupat Sedakat La'anim, para ayudar a los pobres, y Bikur Jolim, a los enfermos. Y aquí al lado de la columna había estas puertecitas que se abrían con llave para sacar el dinero. Desafortunadamente, pues ya no funcionan estas cajitas, y aquí está la escalera para subir a la sección donde se sentaban las mujeres. Algo muy interesante, si ustedes leen la primer acta en la que se establece la sociedad de beneficencia, dice que se reunieron en un templo masónico en un día de agosto de 1912 para la fundación del cementerio. Todavía no lleva ahí el nombre. Y pues habla de que quienes estuvieron ahí, y vemos gente de todas partes, inclusive europeos, gente balcánica, gente de Siria y demás, y que al final hicieron una colecta que arrojó la cantidad de 20 pesos, pero ese es otro tema. Lo que aquí me interesa muchísimo resaltar es que se reunieron por primera vez en un templo masónico, que es un espacio en la calle de Donceles donde rezaban Rosh Hashanah y Yom Kippur desde 1904, cuando no existían otros espacios, cuando eran muy pocos, cuando no tenían ninguna posibilidad de tener un local, pero algunos de ellos eran masones. Y los masones no son una religión, es una hermandad de hombres que se reúnen en cuestiones de trabajo filantrópico, de ayuda al prójimo, de elevación moral, como lo llaman ellos mismos, y pues para los inmigrantes que llegaron en esos tiempos, si ya eran masones en sus lugares de origen, pues aquí encontraron hermanos con los que a veces encontraron la salvación,
porque sí, en tiempos de la revolución hay casos documentados que iban a fusilar a alguien o que iban a dinamitar un tren y sí utilizaban alguno de los códigos masónicos, se salvaron. Por otro lado, pues hay toda una iconografía. Bueno, yo les digo que si llegaron ya siendo masones, pues esto les ayudó mucho a encontrar un espacio que ya conocían. Pero si no eran y se hicieron masones en México, pues esto les ayudó mucho a tener un círculo social que en muchos casos tenía que ver también con gente de altísimo nivel. Por ejemplo, sabemos que Jacobo Granat, que fue el primer presidente de la Alianza Monte-Sinaí, pues él como masón se hizo amigo y hermano del presidente Madero, y esto ayudó a obtener el permiso para el primer panteón, gracias a esta amistad, ¿no? Y vemos aquí que cuestiones de la iconografía y de la simbología de los masones, que no nos podemos meter a fondo hoy, pero que quiero que lo vean. Esta es la sinagoga de Monte Sinai. Tiene sus 3 escalones antes de subir al Arón HaKodesh, al armario sagrado donde se encuentran los rollos sagrados de la Torá. Y aquí vemos un mandil de un masón, donde vemos que uno de los símbolos tiene que ver con los opuestos y está representado en el piso ajedrezado. Yo cuando lo vi por primera vez dije, ay, qué bonito, pues esto es muy decorativo, me fascinan estos pisos como ajedrez, pero esto no es una cuestión decorativa, esto tiene que ver con la simbología masónica, como lo podemos ver aquí en este mandil. Por un lado está este piso y por otro lado están las columnas que tienen hasta arriba una esfera que representa la esfera terrestre y la esfera celeste. Aquí las vemos mucho más chiquitas, pero que representan lo mismo. Y esto es sumamente interesante. Y si ustedes van al cementerio de Monte Sinai, van a encontrar muchas tumbas con elementos masónicos. Y esto es porque había judíos que estaban en la masonería y bueno, pues al final acabaron representándolo en su sinagoga. Aquí vemos una foto de Moy Volkovich que está en el libro de Sinagogas de México, que al final se los voy a ofrecer a ver quién quiere comprarlo porque es precioso. Y vemos que hay elementos también muy interesantes con respecto a quienes hicieron esta sinagoga. Sabemos que al principio todos los judíos rezaban aquí en diferentes cuartos porque hay diferentes cadencias, hay diferentes tonalidades, hay diferentes tradiciones, aunque la religión sea la misma, sí es diferente el rezo en el estilo sefaradí, en el estilo del Medio Oriente, en el estilo ashkenazí. Y bueno, además los ashkenazim hablaban yiddish y los judíos árabes hablaban árabe y pues tuvieron problemas y se separaron. No había un entendimiento. Y entonces, al principio me estoy refiriendo en esa etapa desde 1918 hasta 1922, en la que el lugar no era como lo ven ustedes en estas fotos, era un departamento, o sea, en la parte de abajo rezaban, estudiaban, se juntaban, era el lugar, era realmente la sinagoga. La parte de arriba era un departamento que rentaba una familia y que lo que arrojaba esta renta le ayudaba a la comunidad Monte Sinai a mantenerse. En 1922 hay un desencuentro con los judíos ashkenazim, el día de Purim, en el que ellos se sintieron no apoyados por los judíos árabes. Al parecer, a la hora de estar leyendo el libro de Esther, en la noche de Purim, los judíos que hablaban árabe dijeron que les correspondía el espacio, que ya tenían que apurarse, que no sabemos realmente cómo estuvo, pero esto es como lo describen los judíos ashkenazim, y decidieron hacer su propia congregación, separarse y crear Nidhei Israel, que se funda en otro espacio del que vamos a hablar muy pronto. Y entonces, después de eso, este dúplex, digamos, lo tiran y los que se quedan con este espacio realmente por mayoría, que son los judíos de Damasco, Siria, porque los judíos de Turquía, de Grecia, los que hablaban ladino, fundan en 1924 la
fraternidad que dio lugar a la comunidad sefaradí. Pero ya los que eran mayoría son los que fundaron esta sinagoga, ya como la vemos hoy en día y que se inaugura en 1923. Y entonces tiene elementos de sinagogas del Medio Oriente, como vemos estas bancas con su arco, como vemos estas lámparas de aceite, que son lámparas que podemos encontrar en sinagogas del Medio Oriente y también en mezquitas, pero que nunca las vamos a ver en una sinagoga europea, donde se usan las velas de parafina. Y vamos a ver otros elementos típicos de sinagogas del Medio Oriente, como son el Sefer Torah, que es el libro que contiene los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se escriben en un pergamino, se enrollan y se guardan. Los ashkenazim los guardan en una tela que se llama meil, y los judíos del Medio Oriente los guardan en una caja, como la vemos aquí. Y vemos que adentro de este armario que se llama Aron HaKodesh hay una inscripción, que aquí la vemos un poquito más grande, en la que es una inscripción en la que dice quiénes donaron este Aron HaKodesh y a la memoria de quién. Fue el señor Haim Sasson Mizrahi, que él llegó de Damasco y que donó el Aron HaKodesh a la memoria de su hermana, la novia, que murió siendo novia, no pudo casarse, pero que ya se encuentra en el Gan Eden, en el jardín del Edén. Y pues esto es muy tierno y es muy conmovedor. Y aquí vemos una foto preciosa que me prestó la señora Sonia Mizrahi de Rayek, en la que vemos aquí al señor Haim Sasson Mizrahi en alguna ceremonia, a lo mejor es Purim, no sé. Y lo interesante es que la mitad de estos niños son sus hijos, porque él tuvo, me parece que fueron 13 hijos. Vemos otro elemento del Medio Oriente, que es este que se llama un shiviti o un mizrach, que es para mostrar hacia dónde es el Oriente, porque todas las sinagogas tendrían que estar orientando su Aron HaKodesh hacia el Oriente, hacia Jerusalén, pero algunas no lo pueden cumplir por cuestiones del terreno. Entonces, este elemento se pone para indicar hacia dónde está el Oriente. Y se llama también Shiviti porque los primeros, el primer verso, digamos, aquí empieza, aquí dice Shiviti, Elohim, Lenegdei, Tamid. Esto es la primera oración de un salmo. Y entonces, porque lleva esa palabra al principio, Shiviti, así se le quedó el nombre, muchos lo conocen así. Pero fíjense ciertos elementos del Medio Oriente. Aquí vemos el Hamza 1 y 2. ¿Sí? Que es un elemento que pues lo identificamos mucho con los musulmanes, con los árabes, con la mano de Fátima, pero también es un elemento judío que es una protección divina. Y bueno, hay mucho que decir del Hamza que hoy no tenemos tiempo, pero me gusta mostrar este elemento que está colgado en uno de los muros de esta sinagoga, y también las velas que se prenden con aceite, como ya lo mencionamos. Tiene varios de estos estantes con libros muy antiguos que son libros de rezo y algunos son libros de estudio y algunos tienen este sello. A mí me encanta ver los sellos de la Alianza Montesinaí, Justo Sierra 83, 1938. Vemos algunos de los libros que hay ahí que son muy antiguos. Este libro de Mishnayot, Seder Nashim, es un libro del Talmud que se refiere a las mujeres y que fue editado en Vilna, y aquí no se alcanzan a ver, pero hay unas letras en ruso y una fecha que dice 1898. Es un libro muy antiguo. Hay otro que se editó en Viena, aquí dice Viena, y es de 1886, es el más antiguo que hay ahí. Y este otro, del libro de Yehezkel, de Lemberg, en el Imperio Austrohúngaro, y es de 1877. Y bueno, uno dirá, bueno, si esta es una sinagoga de sirios, ¿qué hacen estos libros europeos ahí? Y bueno, hay varias teorías. Una es que como al principio rezaban todos ahí y había judíos que llegaron de Europa, pues a lo mejor trajeron sus libros y ahí se quedaron.
Este de Lemberg, por ejemplo, sabemos que Jacobo Granat era de ahí. A lo mejor él trajo este libro, no lo sé. Lo interesante es que este libro tiene letras en árabe. Yo no sé qué dice, pero a lo mejor dice el nombre de su portador, que eran, bueno, el idioma natural materno de los que iban a rezar ahí. Ya después, cuando en 1922 se construye la sinagoga. Entonces, bueno, todo esto es fascinante. También, por otro lado, podría ser que, aunque eran judíos del Medio Oriente, como estos eran lugares donde se editaban libros, no puse uno que dice que es de Livorno en Italia, tanto Vilna, Livorno, Lemberg, eran centros judíos sumamente importantes en la construcción y en la producción de libros judíos. A lo mejor mandaban este tipo de libros a comunidades del Imperio Otomano y pues por eso llegaron después a México, porque de ahí venían los primeros judíos que llegaron a México. No lo sabemos, pero me encanta que existan misterios por resolver. Y si alguien aquí en el público tiene algo que aportar al respecto, pues me encantaría escucharlo. Por otro lado, este elemento es el Ner Tamid o la Ner Tamid, que es miren qué bonito, está reflejando el piso de ajedrez, que esta foto muestra una lámpara, una luz eterna que siempre tiene que estar prendida cerca de donde se encuentran los libros de la Torá. Esto nos recuerda al templo de Jerusalén destruido y también ilumina lo más importante que hay en una sinagoga, que es la Torá, y por eso está ahí cerca. Esta lámpara es hecha en Tasco, con plata de Tasco, y en la foto estaba recién limpiada y por eso parece un espejo realmente. Aquí tenemos una vista desde la sección de las mujeres, desde arriba, vemos las lámparas de aceite, no están prendidas, vemos otro elemento de las sinagogas del Medio Oriente, que es la disposición de las bancas. Están mirando hacia el centro, no como las sinagogas Ashkenazim, que todas las bancas ven hacia allá, hacia el Aron HaKodesh, ¿sí? Y aquí vemos otra más desde abajo, con la bimá, que es el mueble donde se pone la Torá para su lectura, o desde donde se dirigen los rezos los días que no hay lectura de la Torá, pero desde aquí es desde donde se dirigen. Y aquí tenemos una repetición de estas columnas masónicas con los círculos de las esferas. Una historia de la fachada, aunque ya no salimos de esta sinagoga, que me parece súper interesante y emocionante para compartirla con ustedes. Cuando yo empecé a hacer tours hace 25 años, esta es la fachada que yo veía. Una estrella de David arriba y nada que nos dijera que aquí había una sinagoga ni nada. Si ustedes van caminando por la calle, no voltean a ver eso, pues aquí no hay nada. Es un edificio exactamente igual al de la izquierda y al de la derecha, ¿no? Y yo decía, bueno, esto se debe a que pues los judíos preferimos pasar desapercibidos, aunque era en 1923 que se inaugura, era una ciudad libre, no había ningún antisemitismo, pues ya hay algo como adentro en el chip judío de mejor no me muestro porque pues no vaya a ser, la discreción ante todo. Y esto yo lo concluí porque pues es el caso en muchas sinagogas, pasar totalmente desapercibidos, mezclarse con lo demás y ya adentro ya mostrar todo lo judío. Pero en uno de estos tours vino un señor de esta comunidad Montesinay y me dijo, perdón que te contradiga, pero lo que estás diciendo no es verdad, porque esta no es la fachada original. Esta es una fachada que el gobierno de la Ciudad de México mandó tapar la fachada original para uniformar todas las fachadas, algunas calles del centro, ante la visita del Papa ya en los años 80. Y bueno, la calle Justo Sierra fue una de las que hicieron más o menos uniformidad. Yo me quedé con el ojo cuadrado y lo que él me dijo fue que destruyeron la fachada original y la dejaron así tan discreta. Tiempo después, bueno, yo ya me paraba frente a esta fachada mostrando la foto de la fachada que les mostré al principio. Y entonces
después de algunos años, la doctora Alejandra Moreno Toscano vino, ella era la jefa del centro histórico, vino a uno de estos tours y pues viendo la foto y viendo la fachada me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no está destruida, yo creo que está tapada. Como que algo la hizo intuir que a lo mejor estaba tapada. Y entonces, pues mandó a un arquitecto del centro histórico a hacer unas calas, a ver qué había detrás de esta fachada. Y entonces, miren lo que había detrás de esta fachada. Empieza un proceso, o sea, un arquitecto del gobierno, después de hacer las calas, le dijo, sí hay algo detrás. Y entonces ya la comunidad Monte Sinai se dio a la tarea de descubrir la fachada. Y bueno, esto fue súper emocionante porque pues fue ir viendo cómo iba saliendo de detrás de esto. Aquí vemos otra foto con los andamios. Aquí vemos otra en la que ya hay más avance. En algún momento estas ventanas estaban así y esto es como lo vemos hoy en día. Le quitaron, o sea, todo esto, las inscripciones ya estaban muy lastimadas, ya no las volvieron a poner, pero la fachada quedó prácticamente igual. Y esta es la que pueden ver ustedes hoy en día si pasan por ahí. Y pasamos a la segunda sinagoga, que es la de la comunidad, bueno, Maguen David hoy, pero que se llamaba en ese momento Sedakah Umarpé y que es la sinagoga Rodfet Sedek. Pero antes de llegar a la colonia Roma, pues hablemos de cuál es su origen. Sabemos que el primer rabino que llegó a la Ciudad de México fue el rabí Shlomo Lobatón. Él venía de Alepo, llegó en 1909 y él hablaba árabe, también era shohet, ya hemos hablado de él en otras pláticas, fue muy, muy importante. Y gracias al gran libro de Isaac Dava Askenazi, Esperanza y Realidad, él nos platica que hubo varias sinagogas antes de que se construyera la de la colonia Roma. Cuando todos los judíos vivían en el centro, este rabino, en la casa donde él vivía, en la esquina de Mesones y Jesús María, en un primer piso, él organizaba rezos en su casa. Y cuentan una anécdota que una bala de cañón durante la decena trágica se incrustó en el medidor de la luz donde él vivía y como no explotó, esto fue considerado un milagro, esto ya lo hemos platicado, pero bueno, esto fue como un antecedente, fue una casa de oración para los judíos de Alepo. Ya sabemos que más adelante, bueno, los judíos de Alepo también rezaban en la sinagoga de Monte Sinai y también en casas particulares que prestaban para reunirse. Y cuando llega el rabí Mordejai Atie de Alepo, no sé en qué año, pero pues muy, muy al principio, él fue el motor principal para la construcción de una sinagoga propia. Y él dijo, hay que tener una sinagoga y cuando ya pues esto ya sucede cuando los judíos empiezan a mudar a la colonia Roma, porque todos los judíos que hablaban árabe, que venían de Siria, tanto de Alepo como de Damasco, cuando tuvieron una mejor situación económica, se empiezan a ir a una colonia más linda, de amplias avenidas, y se van congregando alrededor de Zacatecas, San Luis Potosí, Álvaro Obregón y otras calles que incluían la calle de Córdoba. En 1929 empieza la construcción de esta sinagoga en la calle de Córdoba y tiene esta entrada principal y esta fachada. Sabemos que, bueno, en 1931 se logra la inauguración, pero fue muy laborioso. Se empieza en 1929, cuando la crisis económica que estalla en Estados Unidos afecta muchísimo a todo el mundo, ¿no? Y los judíos aquí siendo comerciantes, pues hay muchas cosas que no se pueden realizar por esta crisis mundial. Y lo que cuenta Isaac Dava en su libro, que también es muy conmovedor, dice que la gente donaba ladrillo, donaba costales de material, de cemento, donaban dinero, pero que se iba a ir pagando en abonos poquito a poquito, que luego había
filántropos de la comunidad que se cargaban la cajuela con materiales que iban recolectando en las casas, que fue de veras muy complicado y que finalmente se logra esta sinagoga que está inspirada en una sinagoga de Alepo. A mí me parece fascinante, lo vamos a ver en otras sinagogas, en casi todas las que vamos a ver hoy, que las primeras sinagogas de México son imitaciones de sinagogas que traían en la memoria a los inmigrantes que llegaron acá, que venían pues no porque querían, que se tuvieron que ir de sus lugares de origen, no porque era su gusto, sino porque en esos lugares, o por el antisemitismo, o por el ultranacionalismo, ya no podían vivir. Entonces se fueron, pero extrañaban esos lugares y llegan a un país del que poco conocen, a una ciudad que no entienden ni su clima, ni su comida, ni su lengua, ni su gente, ni su cultura. Y entonces crear espacios que les fueran familiares, pues eso les daba un abrazo, les daba un abrigo, les daba una manera de sentirse en casa, porque México no era su casa al principio, luego se fueron haciendo parte de México, pero eso fue a partir de estos espacios. Entonces, en el caso de Rodfe Tzedek, en la calle de Córdoba, en la colonia Roma, digamos que la inspiración fue la gran sinagoga de Alepo. Y bueno, pues vamos a ver cosas que se parecen. Este es un libro que fue como el catálogo de una exposición que hubo en el Museo Beit Atfutzot, el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, y gracias a él podemos ver algunas imágenes que nos van a recordar pues esta sinagoga en chiquito, porque la de Alepo era enorme y desgraciadamente, de veras es una desgracia, lo poco que quedaba ya se acabó por las guerras que han habido en esta ciudad del Medio Oriente. Yo empiezo enseñándoles esta foto porque es una boda ahí en Rodfe Tzedek y fíjense, aquí hay una cadena, ¿ven? Si se fijan en la foto anterior, aquí hay unas cadenas. De estas cadenas, lástima que no se ve en ninguna de las dos, colgaban vasos para prender velas. Esto, como les digo, era típico y sigue siendo en muchas mezquitas del Medio Oriente. Y los judíos pues traen ciertas costumbres y ciertas tradiciones de las cosas que vieron allá. Y aquí en México había varias de estas cadenas. Yo sé que Pepe Hasky, que por mucho tiempo fue casi el custodio de esta sinagoga, guardó una de ellas. Y bueno, esta foto que es fantástica. Vemos aquí otro elemento de la sinagoga de Alepo y esto es la sinagoga de México. Todos estos arcos que se repiten pues son bastante sugerentes a una similitud y en esta que es de México, esta es la sinagoga original de 1931-32 y este es un elemento que le pusieron en el patio donde alguna vez hubo una fuente que fue ya de los años 80, del 88, el velatorio. El velatorio es el lugar donde se vela a los muertos. Muchas comunidades lo tienen en el panteón. En el panteón se lleva a los muertos, se les vela, si no se pueden enterrar el mismo día, entonces ahí hay refrigeradores para guardarlos y acompañarlos, porque pues siempre tiene que haber alguien leyendo los salmos, Teilim, toda la noche, y al otro día se saca de ahí y se lleva al panteón después de que la Hebra Kadisha hace todo el proceso de lavado de los cuerpos. Y por muchos años en este lugar estuvo el velatorio. Este elemento ya no existe porque ya se llevó al cementerio, ya se hizo un edificio allá. Pero pues es interesante ver una foto que le agradezco a Emilia Lobatón, esta foto de su tesis. Bueno, esta es la fachada de la sinagoga y aquí presumo el dibujo hermosísimo que hizo Elena Sakal-Brusilovsky de las invitaciones de contaminación gráfica cuando mi hijo Jacobo iba a hacer su bar mitzvah y la hicimos ahí en este espacio y entonces yo le pedí si no quería hacer un dibujo como los maravillosos que ella hace. Entonces este es un dibujo muy lindo de la fachada. Esta es una foto histórica que aparece en el libro de los judíos de Alepo en México,
que vemos las bancas originales que tuvo esta sinagoga, que luego fueron cambiadas por unas bancas en forma de arco, que las vamos a ver después. Aquí están las bancas que se reconocen hoy en día. Estas son diferentes vistas. Así, aquí vemos varias cajas de la Torá que estaban vacías en el momento que fuimos Moy Volkovich y yo para la realización del libro de las sinagogas de México. Esta lindísima foto de Grace Cohen nos muestra el Aron HaKodesh, que en esta sinagoga es todo un cuarto, es el más grande que yo haya visto en México. Es un cuarto que uno entra y puede ver los libros, bueno, podía ver, y me acuerdo que el señor Ramón Betech me platicó que en una época las cortinas, que se llama parojet, eran tan grandes que, bueno, podían ser como 2 juntas de otras sinagogas, pero me contó que en una época mandaban bordar estas cortinas con unas monjas de un convento porque eran muy buenas bordadoras. Entonces, alguien de la comunidad les daba el dibujo exacto con las letras exactas y ellas las bordaban. Esta es una cortina que se usa para separar entre el espacio comunitario y el espacio más sagrado, donde se guardan los rollos de la Torá. Y bueno, aquí vemos otra foto del libro de la sinagoga de Alepo, para que vean un poquito el parecido de esta bóveda cruzada que vemos acá, y que en el libro de Isaac Davá nos cuenta algo, una historia que a mí me parece muy encantadora y muy naif, y que no puede ser. O sea, él dice que mientras estaban los albañiles construyendo, el jajam Atiel les iba dando las instrucciones de cómo ir haciendo el espacio en base a las memorias que él tenía de Alepo. Pero lo cierto es que estas bóvedas cruzadas son muy complicadas de hacer y tuvo que haber habido un ingeniero especialista. Pero no tenemos ninguna información, no hay nada escrito, no hay nadie que yo haya podido obtener esta información. Así es que yo les voy a agradecer si alguien en el público sabe quién hizo este trabajo, además de todo el trabajo que realizó el rabí, que es real, y que seguramente estaban inspirados en cosas de Alepo, pero esto pues es realmente un trabajo espectacular, con todo este trabajo pintado, y aquí una cúpula azul que tiene estrellas, que creo que sí tenemos foto de eso, aquí la vemos, es como una bóveda celeste. Y hay una idea de que, bueno, el azul es un color que ayuda a mantener lejos a los malos espíritus, de acuerdo a la creencia de ciertas comunidades en el Medio Oriente. Entonces, por ahí, y esto también tuvo algo que ver. Esta es una foto de una bóveda que hay en el Ejal exterior, porque en Alepo también rezaban afuera cuando hacía muchísimo calor. Y esta es, bueno, tiene otro tipo de decoración que nos recuerda un poco más la que hay por acá, pero que pues es encantador. Por muchos años, esta sinagoga tuvo un midrash, que es una pequeña sinagoga para el diario. Aquí podemos ver las bancas originales. Y bueno, la luz neón que se agregó en los años 60 cuando esto se puso de moda. Y aquí, por mucho tiempo, hubo un grupo de gente que venía a rezar, se tomaban un café turco, pues mantenían el espacio vivo de algún modo, porque ya la otra parte, la grande, la principal, pues ya no iba nadie, porque cuando los judíos empezaron a ir a Polanco, pues este lugar se fue quedando solito. Pero era un grupo de gente que amaba este lugar, que no querían que se cierre, y aunque ellos no vivían en la Roma, todas las tardes entre semana iban para mantener el espacio vivo. Y bueno, este lugar ya no existe porque hoy en día está el Centro de Documentación Judío de México, que ahorita vamos a ver unas fotos. Y algo muy interesante de este lugar también es que tuvo la primera tevilá o mikve, que es el baño ritual, que es fundamental para la religión judía, la primera de México. ¿A dónde iban antes de que existiera esta? Iban a los baños del Peñón, cerca del aeropuerto, iban a los baños públicos que existían en el centro, o a donde pudieran, que aunque no eran kosher, pues era lo mejor que podían hacer. Aquí este baño, pues
tenía algunas cosas interesantes como los azulejos de diferentes tonalidades, según lo que me contó alguien que pues cuando tenían dinero compraban azulejo y cuando se acababa el dinero pues se esperaban un ratito y luego cuando iban a comprar a lo mejor ya no encontraban el mismo color y cosas de estas, pero se hizo con muchísimo esfuerzo y bueno, pues una vez que se pudo inaugurar fue el lugar en el que las mujeres de esta comunidad iban bueno, primero antes de su boda, donde llevaban cacerolas y dulces árabes y azúcar candy y llevaban a cabo toda la tradición y ya después de la boda, cada mes para cumplir con la mitzvah, para cumplir con el mandamiento de la purificación de las mujeres cada mes. Bueno, esta es una pequeña vista desde el Midrash, pero que me recuerda platicarles que arriba del Midrash, de esta sinagoga pequeña para uso diario, construyeron con esta escalera que fue pues posterior. Aquí arriba había otro Midrash que hicieron para la juventud. Esto fue algo único de esta comunidad que no existe. Este furor, digamos, religioso en otras comunidades. Y aquí los jóvenes se organizaron para poder rezar en una participación igualitaria, porque ellos se sentían desplazados o ninguneados por los grandes y dijeron, nosotros los jóvenes queremos tener una participación que sea nuestra, igualitaria, y la hicieron arriba. Cuando todos se fueron a Polanco, lo de arriba se convirtió en una bodega que tenía de todo, hasta ataúdes llegué a ver porque pues servía para guardar las cosas de la Hebra Kadishá que sesionaba o que trabajaba ahí enfrente y que aquí también se guardaban las cosas que se iban a enterrar, como los libros que ya no estaban en uso y demás, que este es otro tema. Bueno, algunas bonitas vistas de este lugar que es espectacular, la parte de afuera, otras que tenemos aquí de adentro, sus candiles. Es muy, muy especial este lugar. Bueno, en esta pequeña bimá guardaban en alguna época los talit o los mantos de oraciones, las puertas, una boda de la familia Tawil en la parte de afuera. Y lo que tenemos hoy en día ahí, que es el Centro de Documentación Judío de México o CEDIJUM, que bueno, se ve espectacular la manera como se transformó la parte central de la sinagoga en biblioteca. Por favor, hagan una cita y vayan a este lugar, porque bueno, ya se puede visitar y de veras quedó espectacular. Tiene su piso original, que es precioso, pues fue restaurado, y luce increíble, pero además donde estaba el Midrash y en el patio principal está hoy en día un edificio de cristal que resguarda todas las colecciones que pues hay documentos espectaculares ahí y ustedes pueden ir a que les den una visita guiada y que les digan qué hay. Ahí están los archivos ya de todas las comunidades, entonces vale muchísimo la pena. Y pasamos a nuestra tercera historia, que tiene que ver con la comunidad Ashkenazí, con los judíos que llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania, de Alemania, de Hungría, que llegan después de los judíos del Medio Oriente y que estaban viviendo en el Imperio Otomano a principios del siglo XX, y que tiene que ver con una historia de persecuciones, ya sea como gente acomodada por la Revolución Rusa, cuando pues, los judíos que vivían en territorios rusos son atacados por los bolcheviques y se tienen que ir, o los pogroms, los ataques en contra de los judíos que hubo antes de la Revolución Rusa, y también después, pues por el antisemitismo en Polonia, en Lituania, en todos estos lugares que pues ya era insostenible. Entonces los judíos se van a diferentes lugares. México es uno de los lugares a los que llegan y se establecen también en el barrio de la Merced. ¿Se acuerdan que les conté la historia de que estaban pues rezando también en Justo Sierra 83 y que hubo un desencuentro con los judíos de habla árabe? Y entonces ellos terminan su lectura ese día y consiguen un local en el Jardín de la Santísima número 11, que es por acá.
Este edificio ya no existe, hoy hay un edificio diferente, pero por acá es donde en 1922 nace Nidhe Israel por un puñado de judíos ashkenazim, que pues eran todavía muy pocos en ese entonces, todavía no habían llegado, y fundan su comunidad, rezan ahí, y luego tienen otros espacios para organizar sus rezos y sus reuniones. Sabemos que en 1932, de acuerdo a este anuncio del periódico en Yiddish Der Weg, que también resguarda el CEDIHUM, el Centro de Documentación, y que, bueno, es una maravilla. En estos periódicos, en la sección de anuncios, hay mucha información. Entre ella aparece este anuncio donde hablan de la Hanukat Abayit, o sea, la inauguración de un lugar de la comunidad en la calle de 5 de Mayo, número 38. Fíjense cómo dice acá. ¿Dónde está mi flechita? Ay, ya se me perdió. Aquí. Fíjense cómo dice de derecha a izquierda, 5 de Mayo, número 38. Y ahí se traslada la organización de la comunidad ashkenazí en 1932. Luego, un poco después, en la calle de Jesús María número 3, es donde se cambia, aquí dice que se cambiaron a Jesús María 3, Mexique DF, y ahí también estuvo el Colegio Israelita Yafne, y ahí también pues había rezos de la comunidad, pero ahí también estuvieron las oficinas en una época y pues era una sinagoga. Hasta también ahí a la vuelta es donde en la calle de Moneda número 36 se inaugura bueno, creo que empezaron en la calle de Academia 19, luego se cambian a Moneda y luego se van a la calle de Parral y Montes de Oca. Esta congregación se llama Agudat Ahim, y estuvieron en la calle, aquí en el primer piso de la calle de Moneda 36. Hace poco tuvimos la entrevista con el señor Loba Goldberg y él nos platicó que su papá fue el rabino que estuvo activo, que él es el que lideraba los rezos en esta pequeña sinagoga que era de los Galicianer, de los judíos que llegaron de Galicia en Polonia, y que era diferente a Nidhe Israel. Aunque también eran ashkenazim, aunque también hablaban yiddish, su pronunciación era diferente a la de los otros, su guisado, el chont, tenía otro sabor, se separaron y aquí estuvieron. Pero son antecedentes ashkenazim que hubieron en el centro histórico. Hasta que en el número 71 de la calle de Justo Sierra, en 1941 se inaugura la bellísima sinagoga Nidhe Israel, que hoy la conocemos como la sinagoga histórica y de la que hemos hablado bastante. Ahí yo trabajo y dirijo este proyecto cultural, y esta es la tercera sinagoga cronológicamente en la Ciudad de México. Fíjense qué interesante, tiene una fachada de tezontle y cantera. La primera vez que yo la vi, yo pensé que era un edificio colonial que el gobierno no permitió a la comunidad tocar y ya adentro pues ya hicieron lo que quisieron, ¿no? Pero realmente esta no es una fachada colonial. Aquí había una casa colonial que fue destruida y eran dos casas que se fusionaron para hacer este centro comunitario, que es mucho más que una sinagoga. Pero le dieron un aspecto colonial. Está en una zona de edificios coloniales y de alguna manera fue una manera de lograr el permiso para poder construir este espacio. Y además de pasar totalmente desapercibidos, porque a diferencia de la otra sinagoga que está a unos pasos de esta, por pura casualidad, porque no tiene nada que ver, porque cuando esta se inaugura en el 41, los que iban a la otra ya no vivían en el centro, ya se habían ido a la colonia Roma. Pero el caso es que estos, que eran ashkenazim, sí traían ese chip del antisemitismo. Y aunque México era libre, era de puertas abiertas, cuando ellos entraron en los años 20 y no había ningún problema, pues sí, todas sus sinagogas están ocultas detrás de fachadas totalmente desapercibidas. Y esto es muy interesante. Aquí vemos dos Maguen David, pero
nos quedan más arriba del nivel de la vista. Entonces, si ustedes van caminando, van a pasar como a este nivel. Si no levantan la vista, no se van a dar cuenta para nada de la maravillosa arquitectura que hay ahí adentro. Esta foto es muy interesante porque vemos que aquí está la que vamos a entrar ahorita, 1, 2, 3 casas, y luego aquí está la de Monte Sinai. Y como les decía yo, enfrente del parque donde hay 2 iglesias. Esto yo creo que es único en el mundo. Y cuando uno pasa el patio, entran y hay una fachada interior que no tiene nada que ver con la exterior. Y bueno, esto es también único y nos habla de una, pues sí, de un deseo de ocultar la sinagoga de la calle. Esto puede tener que ver con que eran Ashkenazim y que todas sus sinagogas son así, y también puede tener que ver con una ley que había en el Estado mexicano, que es un Estado secular, hasta el gobierno de Salinas de Gortari, en el que hubo un acercamiento al Papa y al Vaticano, pero hasta ese momento todos los espacios religiosos de cualquier religión pertenecen, o sea, el territorio pertenece al Estado mexicano. Lo pueden usar por 99 años, pero si lo dejan de usar, entonces puede haber una expropiación. Entonces, de alguna manera, pues hubo ese cuidado, probablemente. No está escrito en ningún lado, pero así es. Y vemos aquí ya una visión desde el Aron HaKodesh hacia la parte de la entrada de la sinagoga. Es una foto muy linda de antes de la restauración. Miren aquí el mural del Gan Eden, del Jardín del Edén, está bastante deteriorado. Y pues esta sinagoga se inaugura en el 41, en plena guerra mundial. Había muchos problemas por parte de las familias de la gente que hizo esta sinagoga. Estaban dejando de recibir sus cartas. Hay un proyecto de acabar con la memoria judía en Europa y sin embargo en México son los años de mayor florecimiento de escuelas, de sinagogas, de instituciones que quedan hasta el día de hoy. Esta es una de ellas. Vemos aquí que de acuerdo al deseo del donante principal de la parte principal, que es el Aron HaKodesh, y cuyo nombre está aquí en letras que no se pueden alcanzar a ver, pero el señor Kessel donó el Aron HaKodesh, pero pidió que se copiara la sinagoga de donde él llegó, que es la sinagoga de Šiauliai en Lituania, y la vemos aquí. Miren el parecido. Es lo que yo les decía, los judíos querían tener algo que les recordara la casa de donde ellos venían o la sinagoga de donde ellos venían. Y en este caso, Lituania está presente en el centro histórico. Tuvimos hace como 2 años o 3 años la visita del cónsul de México, cónsul de Lituania en México, y fue súper interesante porque pues él no podía creer, esta sinagoga ya no existe en Lituania, ya la destruyeron los nazis un pedazo y los rusos acabaron con ella. Pero en México tenemos una copia y esto es interesante. Ahora, algo que también es muy, muy interesante, si ustedes se fijan en la versión lituana, todo esto es ventana y alrededor de esta sinagoga está como en medio de una plaza, hay luz que entra por las ventanas. En el caso mexicano, aquí la ventana solo está aquí arriba. Detrás de este muro hay otro muro, entonces por aquí no podría entrar la luz. Y en lugar de ventanas hicieron unas menorot. A ver si aquí se ve mejor. Bueno, no sé si alcanzan a ver estas menorot. Ahorita las buscamos en otra foto. Déjenme buscarla porque esto es de veras sumamente interesante. Aquí se ven. En lugar de ventana tenemos estas menorot. Pero lo que es bien interesante es que si uno se acerca y ve la menorá, tiene un estilo muy mexicano. Esta es la versión mexicana. Incluso tiene algo que parecería una mazorca de maíz. ¿Quién la hizo? ¿En qué se inspiró? No hay nada escrito, no hay a quien preguntarle. Pero yo les puedo apostar que fueron artesanos mexicanos los que hicieron esto. Que igual... Miren, aquí se ve más claro esto de las mazorcas, que a lo mejor es una imitación de los rimonim, de las granadas,
pero bueno, a mí me parece muy sugerente. Pues bueno, todavía hay misterios que revelar, pero así es. Tiene un techo fabuloso pintado a mano que nos recuerda estas sinagogas europeas que eran todas de madera y que antes de la restauración estaba muy dañado por cuestiones de humedad. Pero pues llegó la época en que hubo pues una bastante recuperación del centro histórico, en que en la Keilah se plantearon la posibilidad de hacer una restauración de esta sinagoga, pero pues con la dificultad de pues que la comunidad no tiene dinero, tiene muchos problemas que atender, y para qué si la comunidad ya no vive en el centro y hay dificultades. Finalmente se decide restaurarla para abrirla como un espacio de cultura judía para todo el mundo. Esto fue una propuesta que hice yo en la directiva de la Keilah, y hubo un apoyo total. En la Keilah consiguieron los fondos por parte de donadores particulares, y creo que esto fue una maravilla. Y entonces se pusieron manos a la obra. Y Linda Sacal de Rayek puso a su equipo de restauradores para trabajar en esta restauración. Finalmente la sinagoga, aquí vemos todavía los andamios, pero ya con otra cara, se hizo una restauración muy digna, muy respetuosa, que bueno, quedó verdaderamente espectacular. Aquí hay detalles del techo, aquí hay detalles de las escaleras, y bueno, funcionó como el centro de la vida comunitaria ashkenazí por más de 25 años, hasta que los judíos se mudaron a las colonias Hipódromo, Condesa, Narvarte, Portales, y ahí hicieron otras. Pero aquí en el centro fue un lugar lleno de vida. Aquí se hicieron muchísimas bodas, bar mitzvot, se hicieron graduaciones, se hicieron fiestas, se hicieron veladas literarias con poetas, muchas cosas. Esta foto la tomé desde el techo, me encanta. Aquí se ve la Torre Latino, estas torres de no me acuerdo de cuál iglesia. Aquí ya se ve el techo restaurado en una noche que estaba entrando por las ventanas. Y bueno, hoy es un centro cultural lleno de, bueno, hasta antes de la pandemia teníamos conciertos, presentaciones de libros, conferencias y cosas y demás, ¿sí? Bueno, Sonny Maya con su cámara y su ojo maravilloso nos regala estas imágenes. Aquí algunas fotos de la familia Nosnik. Y bueno, espectacular este lugar, pero del que hemos hablado bastante. Por su parte, la comunidad sefaradí, sus antecedentes están en, primero decir que los judíos que llegaron de Grecia, de Turquía, de los Balcanes, no eran judíos en su generalidad religiosos. Eran muy sionistas, muy tradicionalistas, poco religiosos. Pero para las grandes fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, usaban este espacio que era, en su origen fue el claustro del convento de San Francisco, pero en el siglo XIX se convirtió en la iglesia metodista episcopal, que es una iglesia metodista cristiana que no usa imágenes, no tiene ni cruces. Entonces, los judíos que en estas fechas saben que hay algo mucho más que solamente el rezo, que son días de verse, encontrarse, de reafirmar su identidad judía, de estar juntos. Entonces utilizaban este espacio en el que oficiaba era el rabino Abraham Leví, que era un ser muy querido por toda la comunidad. Él era de Salónica, Grecia, su lengua era el judeo español o el ladino, y ahí se separaban hombres de un lado, mujeres del otro, llevaban un Sefer Torah y era un rezo ortodoxo. Esto es muy interesante y creo que ninguna otra comunidad lo hubiera aceptado jamás. Pero pues la comunidad sefaradí tenía otra apertura y muchos todavía recuerdan este templo con muchísimo cariño, que es un lugar precioso.
Finalmente, en 1942, inauguran su sinagoga, que es Rabbi Yehuda Levi, que le dieron el nombre de un gran todólogo medieval, ¿no? Rabbi Yehuda Levi era médico, poeta, bueno, tenía realmente muchas habilidades que fueron compartidas y que ellos realmente se esforzaron por honrar la memoria de alguien grandioso, pero la gran mayoría de la gente no sabe el nombre, sino que le llaman el CAL o la sinagoga de Monterrey, porque está en la calle de Monterrey, en la colonia Roma. Esta sinagoga es de las pocas que tienen una fachada que vale la pena. La gran mayoría, sus fachadas, como les digo, pasan desapercibidas. En este caso tenemos una fachada muy linda, con elementos eclécticos, ¿no? Algunas cosas más góticas. Yo alguna vez vi una foto de una fachada de una sinagoga francesa que me la recordó muchísimo. Esta reja ya no existe, hoy es un eje vial y le pusieron una fachada que no deja ver tanto esto, pero tenemos las fotos que me encantan. Y una vez que uno entra, bueno, se le cae la baba, porque es un lugar espectacular y tiene elementos muy interesantes. Otra vez vemos el arco en todos lados, en las ventanas, en las entradas, en las bancas. Vemos aquí el elemento del trigo, que es uno de los Shiva Minim o las 7 especias de los frutos o de las virtudes naturales de la tierra de Israel. Creo que aquí tenemos un acercamiento mejor. Aquí está la entrada principal, pero hay 3, como tenía el templo de Jerusalén. El candil, que es precioso también, y vemos al fondo el Aron HaKodesh, que aquí hay un acercamiento, que como dice la arquitecta Raquel Franklin, esto se llama un edículo, que es un edificio adentro de otro edificio, en el que vemos los custodios de los libros sagrados. Aquí está una representación de las tablas de la ley con pues todos los 10 mandamientos escritos en hebreo, la parojet, el ner tamid, o sea, elementos que ya hemos ido recorriendo en otras sinagogas y que pues esta sinagoga realmente es hermosísima. Pero les quiero contar una anécdota que me voy a adelantar. En la sinagoga de Querétaro, en la colonia Roma, hay 2 leones también ahí arriba del Aron HaKodesh. Cuando iban a ser ya entregados, hubo un conflicto tremendo porque los rabinos decían que de acuerdo al segundo mandamiento que prohíbe las representaciones humanas y también las esculturas, es decir, los objetos en tercera dimensión, para evitar la idolatría. Entonces decían en la comunidad Monte Sinai, en la sinagoga de Querétaro, que estaba prohibido esos leones. Hubo muchas discusiones, las discusiones llegaron a Nueva York, a Israel, finalmente encontraron la manera de resolverlo. Bueno, esa discusión jamás existió en esta comunidad, por lo que les digo que son diferentes religiosidades, o por lo menos en ese momento lo eran. Ahora, aquí hay un elemento que, lástima que no tengo un close-up, pero se alcanza a ver el escudo del Estado de Israel, aunque sea la mitad. Espero que lo vean. Y esto es muy interesante porque en el muro principal de esta sinagoga está el elemento sionista. Y esto es una característica de esta comunidad, ¿sí? Que siempre han sido muy activos en este tema. Bueno, otra visión de las bancas que es muy estética. Aquí vemos también otros elementos. En algún momento ellos también tuvieron esta imitación de mármol. Hoy, si ustedes van, ya no la tienen, ya lo pintaron todo en este color. Lástima. Estas lámparas que son muy lindas y estos objetos que son rimonim, que tienen el nombre de la granada, que tienen campanitas, se ponen encima de los palos que con los que se enrolla la Torá y son de plata y son unos objetos que nos recuerdan la vestimenta de los Kohanim, de los sacerdotes, cuando todavía existía el templo de Jerusalén.
el candil, y esta que es una parte del edificio lateral que ya se vendió, en el que estaban las oficinas, la convivencia de las personas de la tercera edad, el midrash, o sea, el templo chiquito y otras cosas. Es una pequeña, pues una lateral, ¿no? El midrash todavía se usa. Bueno, estas fotos que tomé yo que me encantaron, ¿no? Con todo el reflejo. Esta reja de la entrada principal es preciosa y tiene la otra de las Shiva Minim, otro de los 7 elementos, que son las hojas de la vid. Aquí vemos las uvas con las hojas, que son muy importantes símbolo en el judaísmo. Y una foto de una familia que se casó ahí. Que bueno, me encantan las fotos de las bodas en las sinagogas. Pasamos a otra de nuestro recorrido. Todavía un poquito más de tiempo le voy a dar a esto, aunque me voy a ir más rápido. Esta sinagoga ya cambió completamente y no tengo fotos de cómo se ve hoy, pero tengo fotos históricas que creo que son muy valiosas porque ya no es como se ve hoy. Si ustedes van pasando por la calle de Ámsterdam, me parece que es en el número 245 o algo así. Es una de mis calles favoritas en la ciudad, la calle de Ámsterdam en la colonia Hipódromo, donde muchos judíos ashkenazim se mudaron después del centro o al mismo tiempo, porque aquí se inauguró una sinagoga al mismo tiempo que la de Justo Sierra, en el año 42-43. Esto quiere decir que hubo judíos que se fueron mucho antes y eran ashkenazim, pero que eran mucho más religiosos que la comunidad ashkenazí. Entonces ellos hacen una sinagoga independiente, a la que nombraron Etz Haim. Entonces a mí me parece fascinante que ustedes van pasando por ahí y no se imaginan que por dentro nos vamos a trasladar a alguna sinagoga de Europa Oriental, que realmente es lo que se conoce como un shtibel o un shtibele, que es una casita, que es una casa de oración y de estudio. Aquí hay una enorme colección de libros de estudio, de libros de diferentes cosas, del Talmud, de la Kabbalah, de la Torah, y estas bancas numeradas que son fascinantes. Nosotros tenemos en Justo Sierra 2 de estas que pues ahí las resguardamos como parte de la memoria de varias de las primeras sinagogas. Esta foto es en Rusia, pero la pongo porque vemos igual las bancas numeradas, este objeto que solamente lo usan los ashkenazim, no sé por qué, que se llama amud, que es donde se coloca el libro de rezos y que lo vamos a ver en otras sinagogas o en esta. Por ejemplo, aquí está el amud de acá. En Justo Sierra tenemos 2 muy, muy bonitos. Vemos uno de los 2 Aron HaKodesh, bueno, aquí está uno y aquí está el otro, y es un lugar sumamente, o fue un lugar sumamente tradicional, en el que además preparaban un chont, este guisado tradicional, que lo servían cada sábado y que era delicioso. Vemos aquí, pasando a otra sinagoga, que no tengo ninguna información adicional visual, pero sabemos que hubo judíos que después del centro se fueron a Hipódromo, como ya vimos en el caso de Etz Haim, pero esta sí era de la Keilah Ashkenazí, que fue una sinagoga que de hecho eran 2, era 2 pisos y había una sinagoga abajo y otra sinagoga arriba. Y en uno de estos 2 estuvo este Aron HaKodesh precioso, que cuando cerró esta sinagoga, lo trasladaron a Acapulco 70, y cuando Acapulco 70 fue demolido después del temblor, lo pasaron a Justo Sierra y ahí lo tenemos. Y es una obra de ebanistería hermoso, y le agradezco a Sandra Friedman de Helfand, que me compartió la invitación de la boda de sus papás, y aquí vemos que fue el banquete fue el mismo día en los salones del restaurante Chapultepec, pero la ceremonia fue en Yucatán 15, ¿sí? En la colonia Hipódromo.
Entonces, bueno, quien tenga más historias de esta sinagoga, le voy a agradecer que me las comparta porque pues me faltan, pero en una conferencia que di sobre las sinagogas de México y no mencioné esta, hubo quien me lo reclamó con justa razón, entonces no quise pues que me pasara el día de hoy igual. Pasamos a, me parece que es la penúltima sinagoga de este recorrido, que se llama Adat Israel, pero igual todo mundo la conoce por el nombre, no de la calle, sino de la colonia. Todo mundo la conoce como el Shul de Álamos. Es un shul precioso y hace no mucho hablamos de él cuando tuvimos aquí a la señora Ida Lerman, porque básicamente su entrevista trató sobre la vida de los judíos en Álamos. Entonces ya tuvimos un acercamiento a esta sinagoga. Hoy hablaremos un poquito de ella. Está en la calle de 5 de febrero, número 633, y también tiene esta característica fascinante de que si uno pasa por ahí afuera, lo único que la distingue es esta estrella que no está tampoco a la altura de la vista. Es una casa como las demás de Álamos, que es una colonia de edificios bajos, de casas muy sencillas, clase media, fascinante. Y les recuerdo que todas nuestras entrevistas las pueden consultar en YouTube, para que si quieren ver las que ya pasaron, ahí están todas, tanto en La Keile como en Sinagoga Histórica Justo Sierra. Algunas vistas de esta sinagoga que fue construida por el ingeniero y arquitecto Bateman, creo que era Gregorio Bateman, que a los 28 años murió, muy joven hizo esta obra y luego murió. Y su hermano hizo toda la instalación eléctrica. Pero miren qué bonito, tiene este candil que fue comprado en el candil francés, que era, bueno, la gran cosa en esos tiempos. Tiene una forma de auditorio, aquí se sentaban las mujeres. Y fíjense en el Aron HaKodesh, tiene algo fascinante. Nos vamos a ir acercando. Aquí también es un piso de ajedrez, pero ignoro si tiene alguna relación con la masonería, y si hay alguien aquí que me lo pueda aclarar, sería muy interesante. Yo recuerdo que en esta Bimá estuvo la Capella Cervantina dirigida por Horacio Franco hace muchísimos años. Hicieron un concierto espectacular aquí. Entonces ya se acuerdan, este es el Aron HaKodesh, y nos vamos acercando y vemos estos detalles que tienen, para empezar, instrumentos musicales, que me encanta pues la musicalidad que se muestra en esta sinagoga y también en la de Justo Sierra, pero además una combinación de instrumentos antiguos y modernos como el shofar y la lira del rey David, pero también tenemos el clarinete y el violín. O aquí tenemos también como el cuerno, que puede ser el shofar, pero puede ser el corno, clarinete o la trompeta, pero también tenemos cosas más antiguas y la pandereta. Y esto tiene que ver con el Salmo 150, que habla de la entrada a la tierra de Canaán con música. Entonces aquí hablan de Alelu beteka beshofar, ¿sí? Alelu betofu bemajol, ¿no? Alégrense con los instrumentos, pero también por otro lado tenemos cosas muy fuertes que aquí más arribita, no sé si tengo esta referencia, aquí está. Habla de que este Aron HaKodesh tiene que ver con la memoria de los que murieron, Shemetu al Kiddush Hashem, aquí dicen los guetos de Shishve y Bialystok, ¿sí? Habla de los judíos que murieron sacrificados en los guetos durante el Holocausto, la Shoah. Y bueno, el hecho de que esta referencia, de que esta memoria esté en la parte central, arriba de donde se guardan los rollos de la Torá, yo creo que es muy significativo, y no sé si hay otras sinagogas que tengan algo así. En México no, pero esto pues es escalofriante y es muy conmovedor. Esta sinagoga también estuvo inspirada en una sinagoga de Lituania. Y terminamos nuestro recorrido con la calle de Querétaro. En el número 110 está
la sinagoga de Monte Sinai en la colonia Roma, ya independiente, ya separada de todas las otras comunidades, y que pues con esto terminamos con esta colonia, y ya si nos seguimos después con otras sinagogas, ya vamos a ir a otras colonias. Tiene algo que es inaudito. Si se acuerdan, las sinagogas Ashkenazim tienen fachadas desapercibidas, discretas, el chip de la persecución, mientras que los judíos que llegaron de Siria no tuvieron tanto el problema del antisemitismo como del ultranacionalismo del Imperio Otomano. Entonces, sus fachadas, bueno, de algunas, miren esto. O sea, esto es un grito de libertad, es un, aquí estamos, somos judíos, somos libres, véanme. Esta fachada es monumental, ¿sí? Es enorme, y pues cualquiera que pase por ahí la puede ver. Y este por aquí es el Midrash, que pues es el chiquito donde se rezaba todos los días. Al entrar tenemos muchísima luz. Es una sinagoga que hicieron también los ingenieros Gerson, que hicieron la sinagoga de Justo Sierra, también aquí, y también esta sinagoga que tiene un estilo más ashkenazí que la otra de Justo Sierra. Aquí vemos los famosos leones que fueron la discordia, y finalmente resolvieron que cortándoles las orejas que hay por la parte de atrás, se convierten en seres imperfectos, y entonces ya se podían colocar, pero había mucha discusión al respecto. Por otro lado, vemos todo este muro de hoja de oro, que es una representación del momento en el que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte de Sinai, y que el salón que hay abajo era conocido como el Salón Dorado, porque tenía varios murales con escenas bíblicas de este tipo, y que se echaron a perder, y hoy el Salón Dorado ya no es dorado, pero todo el mundo lo conoce así. Esta sinagoga se inaugura en 1953. Se tardaron 10 años en poder terminarla porque eran los tiempos de la guerra, había escasez de materiales, había escasez de dinero. 10 años en poderla inaugurar. Finalmente, el proyecto original, que tenía elementos, por ejemplo, Art Deco, como esto que me recuerda muchísimo al hemiciclo a Juárez, esta lámpara de metal, eso pues ya en el año 53 ya no era tanto la vanguardia, ¿no? Pero toda la estructura interna, hubo un concurso y lo ganaron los Gerson porque tenían toda esta vanguardia en elementos constructivos, y por eso la hicieron ellos. Tiene un candil espectacular que se lo trajeron de la Quinta Avenida de Nueva York, que es de Bibi & Company, y el archivo Zichronot de la comunidad Monte Sinai tiene todo, los recibos, la historia del candil, de que era complicadísima la importación, y finalmente lograron traerlo, y bueno, es increíble porque con los terremotos que han tirado edificios completos de la colonia Roma, a este candil y a este edificio no les ha pasado nada. Bueno, esta es una foto lateral. Tenemos aquí otra, donde podemos ver unas bancas muy lindas que guarda esta sinagoga, así como, bueno, las bancas originales eran las que hoy están en Justo Sierra, en el chiquito. Luego lo arreglaron, le pusieron estos sillones, y esas bancas pasaron a Justo Sierra, al centro, y las que había ahí, las cambiaron. Esta es la parte de las mujeres. Hay una anécdota que dice que, aunque las mujeres están arriba, separadas de los hombres por mucha distancia, estas cortinas al principio no existían, y entonces se les veían las piernas, por lo cual mandaron a hacer las cortinas. Aquí lo vemos desde arriba. En realidad es un lugar muy sobrio, no tiene mucha decoración, es muy sencillo, pero lo que tiene es la monumentalidad y la luz, que es preciosa. Este es el ex Salón Dorado, donde todavía hasta antes de la pandemia había gente que iba los sábados a rezar ahí, y luego se bajaban a tomar algo en este salón, que es muy cálido y que pues siempre ha recibido a la gente que va ahí a los rezos.
Esta foto la enseño con la intención de que vean las bancas originales como estaban acá y luego pasaron a la otra sinagoga. Aquí las vemos con un grupo de mujeres y aquí las vemos en la sinagoga del centro. ¿Sí? Ahí se fueron. Y en la de la sinagoga histórica también tenemos una de estas bancas para tener una memoria de las primeras sinagogas a través de sus bancas. Esta es la última foto donde vemos que cada año iba toda la directiva a tomarse una foto histórica en este lugar y pues les hago el comercial de que pues no sé si todos saben que existe este libro que me gustaría que sepan. Es un libro que fue un proyecto de la Fundación Activa, que como saben ayuda a los judíos que tienen problemas de empleo. Entonces, las ventas del libro de este libro, el dinero, son para apoyar a la Fundación Activa y un poquito para apoyar el proyecto de la Sinagoga Histórica. Todavía tenemos, es un libro maravilloso, tiene 300 fotografías de Moy Volkovich, los textos son míos con colaboraciones fantásticas de Laura Pomeranz en lo que es arte judío, de Raquel Franklin en arquitectura, de otras colaboraciones increíbles. Entonces, si alguien lo quiere, aquí yo les dejo mi mail o el Facebook de la sinagoga y vemos la manera de hacérselos llegar. Tiene un precio de 700 pesos, pero ahí vienen todas las historias, también de las que no están en la Ciudad de México, de las sinagogas que son de fuera de la Ciudad de México. Y bueno, para que no se me olvide, puse el cartel de la próxima actividad que tenemos por parte de la Sinagoga Histórica, que es la Noche de Museos, pasado mañana a las 7 en este mismo espacio. Los invitamos a una plática sobre el Lag BaOmer, que ya es el fin de semana, donde la maravillosa Raquel Kleinberg nos va a dar siempre su visión única y original y amena de lo que significa esta festividad del Lag BaOmer, para que se conecten a las 7 este miércoles. Entonces, Anita, pues me gustaría ver si hay preguntas, si hay comentarios. Tenemos unos minutos para compartir con el público. No, bueno, Mónica, ahora sí me hiciste recordar muchísimas cosas de muchos lugares en los que fui, sobre todo la sinagoga de Querétaro, que llevaba yo a mis niños cuando eran chiquitos en Simchat Torah, y se ponía súper bien, se llenaba y bueno, me hiciste recordar muchas cosas muy padres. Es que las sinagogas son, de veras son espacios llenos de recuerdos porque son los lugares de todos. Entonces, Sí. qué bueno que te movió algo. Sí, sí, por supuesto. Pues sí, bueno, tenemos muchísimas felicitaciones para ti, Mónica, muchos saludos. Tenemos, te voy a decir, voy a empezar por Facebook. Nos dice el Rap Picarchic. Sí es Justo Sierra, es preciosa y con la remodelación quedó hermosa. Celia Bergstein nos dice, en la ciudad de Veracruz se rezaba en las fiestas en el Salón de la Masonería. Amina Zapata, interesante la mención de judíos en México como miembros de logias masónicas. ¿Puede sugerir alguna referencia bibliográfica? Hay un libro que, o sea, la experta, la que ha estudiado este tema es Ariela Katz Guggenheim. Y ella publicó un texto en un libro de muchos textos sobre los judíos mexicanos, que si me escribes, yo te mando la referencia para que sea exacta, ¿ok? Ahí, si puedes poner en el chat otra vez mi mail o mi teléfono o lo que sea, o me regreso a la imagen donde está mi mail, me regreso y así me puedes, lo puedes ver para ver mi correo, aquí está. Y también lo voy a decir en fuerte para la gente de Facebook, unikelfasja@gmail.com. Mira, sinagogajustosierra@gmail.com está más fácil, por si no entienden lo del Fasja o lo de la K de Unikel. Ok. Ok. José Jambra nos dice, hola Mónica, los judíos que llegaron de Medio Oriente, Siria, Líbano, Irak, ¿se definían como árabes, además de identificarse como shamis y halevis? No lo sé porque, bueno, o sea, tú dices si ellos se autonombraban como árabes, no lo sé.
pero porque pues entre ellos yo creo que tenían su manera de nombrarse. Mira, por ejemplo, en las actas, como la primera que enseñé, casi la de los representantes de Halep, así les ponían los shamis, ¿no? A los Halebis, Halep. Y a los sefaradís los llamaban españoles. No sé cómo se autonombraban ellos, pero es una muy interesante pregunta. Habrá que ver, a lo mejor entrevistando a la gente más grande. Mago Dorón nos dice, qué interesante, te mandamos saludos, Vicky, Mago y Bellajamos. Ay. Edwin Carvajal, hola Mónica, buenas tardes. ¿Qué nos podrías decir de la comunidad judía de Vallejo? La comunidad Cajal Kadosh. Ok, bueno, esa comunidad es interesantísima. Si no la incluí hoy, es porque requiere más tiempo, porque en el libro de las sinagogas sí aparece. Ahora sí que me dije, tiene que aparecer y no fue fácil, porque, bueno, la comunidad de Vallejo se estableció ahí, su sinagoga es de 1930, es la segunda de México. Lo que pasa es que es una historia tan compleja que no la quise incluir por eso, pero a lo mejor podríamos dedicarle una sesión. Es una comunidad, según tengo entendido, de judíos que se reconocen como sobrevivientes de la época de la Inquisición, que cuando termina la colonia mexicana se empiezan a reconocer unos a otros y deciden juntarse, que sobrevivieron lo que muy pocos pudieron lograr. Entonces, todo esto es muy complejo y es fascinante y no quise hacerlo rápido. Entonces, pero tienen una sinagoga que entiendo que hace muchos años está cerrada y como dato curioso les voy a compartir una historia. Yo quería entrar, pero no tenía manera de entrar. Y me cambié de casa en la época en que estaba yo escribiendo el libro de las sinagogas. Y pues me cambió a una casa en lugar de edificio, entonces viene un señor a fumigar. Y el señor me pregunta, el fumigador, oiga, ¿y usted qué hace? Le digo, pues estoy escribiendo los textos de un libro de las sinagogas. Me dice, yo fumigo una que está en Vallejo. Se me abrieron los ojos así, le dije, a ver. ¿Y cómo es? Pues es como un rectángulo con sillas y al fondo hay un armario y tiene una cortina. Oiga, ¿y me puede dar el teléfono de la persona que le pide el servicio? Y así fue como pude entrar, gracias al fumigador. Entonces, bueno, tiene en el libro, de verdad vale la pena. Si no lo quieren comprar, vayan a Justo Sierra 71 y ahí lo pueden consultar. Y ahí viene la historia se llama Bnei Elohim, si no me equivoco. Se llama la comunidad Cajal Kadosh. Kala Kadosh Bnei Elohim. Sí. Que se dice que es una comunidad con más de 100 años de antigüedad, que al parecer fue creada por la familia Laureano en 1880 por las leyes de reforma de Benito Juárez en 1860. Se dice que esta comunidad es de criptojudíos. Sí, o sea, el señor Benjamín Laureano Ramírez, que era un abogado que ayudó a muchos inmigrantes judíos a tener sus papeles para entrar a México, él era el rabino, él era el líder de esta comunidad. Y según lo que entiendo, pero no me quiero meter mucho en cuestiones personales, pero eso fue parte de por qué no podía yo visitar la sinagoga, el señor tuvo hijos de una esposa y después tuvo otra esposa y hubo desencuentros entre los hijos de la primera con los de la segunda y entonces su hijo de la otra familia empezó a organizar rezos en la colonia Portales donde él vivía y entonces ya no había nada en la otra sinagoga, pero me muero por saber qué sigue habiendo ahí. Tienen varios sefarim que pues habría que ver qué pasó con ellos. Otro misterio para seguir. Por resolver. Así es. Ok, Concepción López, felicidades, Mónica, muy interesante, gracias, Mago Dorón, qué fabulosa la interpretación del Templo de Córdoba, aplausos, Chucha Hacha, Mónica, felicitaciones, muy interesante la plática, muchas gracias, mis felicitaciones, siempre sigo las pláticas, muchas gracias, nos dice Job Mendoza, Shaul Halevi, cuando llegue a casa la veré, la transmisión más a gusto, muchas gracias. Eva Adler dice, ahí crecí yo, no sé a cuál se refiere. Denise Constat, ahí iba mi papá, David Constat.
Eva Adler, toda mi familia íbamos a este shul, no sé si se refieren al de Álamos. Denise Constant, mi familia también. Sara Shirino, qué afortunados somos los que te escuchamos en la forma como nos explicas todos los detalles de las sinagogas en México. Tu voz muy clara y da gusto escucharte. Tus conocimientos amplias. Gracias por ser como eres, un ejemplo a seguir, que Dios te bendiga. El Chont lo hacían en el templo de Álamos y lo hacen hasta la fecha. Así es. Sí, ahí rezábamos. Se me olvidó mencionar también el de Álamos. O sea, es famoso el de Parral, es famoso el de Letz Haim y es famoso el de Álamos. Hasha Dicter dice, mi hermano David Dicter hizo su bar mitzvah en esta sinagoga de Yucatán 15. Laura Cervantes, una maravilla lo que has recabado, información muy valiosa. Celia Bergstein, mi hermano Zicronol Orajá. Abraham hizo su bar mitzvah en Yucatán 15 y también fue Escuela Yavne. Silvia Célida, felicidades. Mónica, excelente conferencia, gracias. Amina Zapata, excelente tema. Maestro Miquel, me permite de nuevo ver este material y comenzar a aprender. David Simet nos dice, Hasha Dicter dio clases después de Shabbat durante más o menos 10 años y ahí se casó con mi hermana Elisa Dicter y por supuesto la fiesta fue en el salón de abajo. No sé en cuál. Todos ustedes que tienen recuerdos de estos lugares, si me pueden compartir fotos, se los voy a agradecer muchísimo y así vamos enriqueciendo este acervo. Sonia Dujovic, nos moviste muchísimo, gracias. Esther Parca, felicidades, preciosa plática. Eva Luz, maravillosa charla como siempre, un tema interesantísimo. Me encantaría conocer esas sinagogas. Mi pregunta es, ¿hay sinagogas fuera de la Ciudad de México? Sí, hay sinagogas en Monterrey, Nuevo León. En Tijuana hay una muy interesante que ya los judíos de Tijuana viven en San Diego, pero se cruzan cuando quieren tener algo de identidad mexicana. Todas están en el libro de las sinagogas. También hay sinagogas en Cuernavaca, hay una en el asilo de ancianos y hay otras también afuera. Hay en Acapulco, pero Guadalajara, en Guadalajara también hay en ¿dónde? Bueno, los casos de Veracruz y de Puebla también son peculiares, pero sinagogas pertenecientes a la comunidad están Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún, en Cuernavaca y en Acapulco. Ok, nos dice Celia Daniel, se ve la gran pasión y profesionalismo, muchas gracias. Amina Zapata, entonces conocer sobre la comunidad de Vallejo y su sinagoga será interesante. Espero que le puedas dedicar una sesión. También está la sinagoga de Venta Prieta, que es fascinante. Y esto está en Pachuca y es una historia muy similar a la de Vallejo. Entonces, a lo mejor un día habría que dedicarle a estas dos, aunque no soy experta. Me tendrían que ayudar ustedes a completar la información, pero sí lo merece 100%. Ok, Hasha nos dice, David Simet dio clases en el Shul de Córdoba, pero se casó en el de Querétaro. Y Eva Adler se refería al de Ámsterdam. Ok. Y Constat iban a Etzheim. Narda Lorena, saludos desde Guanajuato. Cada semana disfruto los relatos tan interesantes. Clase magistral, felicidades, muy interesante, te felicito. Me encantan tus pláticas, te escucho desde Israel, Jude Soleknovich. O sea que te está desmañanando. Gracias. Sí. Martín Yudovich también hizo su bar mitzvah en Yucatán 15. Tenemos tu libro y es maravilloso. Saludos desde Guanajuato. Bueno, muchísimas felicitaciones, muchos saludos. Hanna Strimling dice, Miss Deide estuvo por mucho tiempo en el templo de Etzheim, Shul de Ámsterdam, y ahí daba clases a sus alumnos. El rabino era Jacobo Goldberg. Mi abuelo llevó a Leichel un sefer y un shofar que todavía están, dice Celia Bergstein. Déjame ver porque aquí creo, eso es en Facebook y siguen escribiendo, pero acá tenemos algunas preguntas. Raquel Sonana nos dice, ¿puedes repetir por favor el nombre de la calle donde hicieron las calas para descubrir la sinagoga detrás y cómo se llama esta sinagoga actualmente?
Se llama Monte Sinai y es la calle de Justo Sierra 83. Ok, David En el centro Ayala. histórico. Uh-huh. David Ayala, una pregunta. En esa época, ¿cómo tomaron la construcción de la Arena Coliseo de Perú 77? ¿Cómo tomaron? No entiendo muy bien la pregunta, pero estoy segura que hubo más de uno que fueron a las luchas. Mi mamá, que vivía muy cerca de ahí en la calle de Paraguay, se acuerda del Coliseo porque alguna que otra vez la llevaron a las luchas. Entonces, pues ya es una tradición mexicana. Seguramente muchos no se acercaban ahí ni por casualidad, pero hubo otros que querían conocer lo que es México y iban. Les quedaba muy cerca en la Lagunilla. Claro. Pero no entendí bien la pregunta. A ver si ahorita nos aclara. Elisa Aracanchi nos dice, en el sur de Álamos es atípico el acceso lateral a la Arona Kodesh. Generalmente es en un eje axial de frente a la Bimá. Ok. Mira, lo que sé es que no hay, o sea, a lo mejor es la generalidad, pero no hay reglas. O sea, eso es algo interesantísimo de la arquitectura de las sinagogas, no existe. Los judíos a donde iban o copiaban cosas de lo que había alrededor, o de lo que tenían en su mente, o de lo que estaba de moda en ese momento, en ese país, en esa ciudad. Entonces, no hay reglas. Es muy interesante y también es muy complicado porque pues no hay que te diga, tiene que ser así. Es como cada uno, y por eso es tan padre ver, porque cada una es otra historia y es otra arquitectura completamente. Claro, no, sí, súper emocionante, súper lindo. Sonia nos dice, muy interesante plática de las sinagogas. Ojalá y puedas conseguir más información sobre la sinagoga de Yucatán. Mis papás iban a esa sinagoga antes de ir a la de Acapulco 70. Vilma nos dice, la sinagoga de Córdoba se dejó de usar y el suegro de mi hija, el señor Isidoro Betech, que en paz descanse, promovió la remodelación y la boda de mi hija Débora Reutemann de Betech se llevó a cabo ahí. Rubén, Mónica, felicidades. Yo tengo muchas cosas referentes a Justo Sierra donde me casé. Lo que necesites con cariño. Gracias, Rubén. ¿Qué? Vela, dice. Te los paso y a ver si ahí se ve completo. Claro, o que me escriba, o me escribes, Rubén. Querida Mónica, gracias por tus interesantes presentaciones, los disfrutamos mucho. Hice mi bar mitzvah en Yucatán 15, pero Jaime Podolsky. Gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Felicitaciones, déjame subir a ver si... Mira, si no hay preguntas, yo luego leo las felicitaciones. Exacto. Para no... Es lo que quiero ver. Aquí de Miguel Velázquez dice, ¿cuál era el conflicto de las figuras? Y es todo lo que yo alcanzo a ver, pero ¿tú ves esa pregunta? ¿Cuál era el conflicto de las figuras de los leones? ¿Podrías explicar un poco más? Ok, el segundo mandamiento prohíbe la idolatría. O sea, el primero dice, Dios es uno. El segundo dice, no harás otros dioses. No sé textual. Entonces, los rabinos han interpretado el segundo mandamiento como no hagas representaciones, aunque no sean para rezarle, te pueden llevar a eso. Entonces, casi no vas a encontrar figuras representadas en las sinagogas, figuras humanas. Hay una excepción que le dio una de dolores de cabeza a los historiadores del arte, que es la de Dura Europos en Siria, porque todo el muro principal está lleno de representaciones humanas bíblicas, pero en general no vamos a ver representaciones humanas. Y las esculturas también son conflictivas en ciertas comunidades, porque tienen una connotación con respecto al segundo mandamiento. Entonces, no es una prohibición tal cual, pero es una interpretación del segundo mandamiento. Por eso en la historia del arte judío vamos a ver que hay pocas representaciones, sobre todo al interior de las sinagogas. Eso es. Entonces, en la sinagoga de Querétaro, que pertenece a una comunidad muy ortodoxa, la de los judíos de Damasco, no querían poner los leones hechos en mármol de Carrara, que seguramente costaron un dineral y que la gente estaba emocionadísima que ya iban a llegar, porque hubo rabinos que dijeron esto está prohibido. Pero se discutió y entonces les digo que decidieron que hay que cortarles las orejas para que queden incompletos y demás.
Y lo interesante es que en la comunidad sefaradí, que también hay unos leones de mármol, nunca lo discutieron porque era una comunidad mucho más abierta y pues, ¿no? Cada una con sus asuntos. Esa es la anécdota. Ok. Elías Aracanchi nos dice, hay una relación en el templo de las logias masónicas y las sinagogas. Está el Arona Kodesh en un basamento general de 3 escalones y la bimá se acomoda en el segundo tercio de la sinagoga para crear un espacio de tensión entre estos dos importantes elementos. Es igual en los masones. Y en el templo de Monterrey tiene en el vestíbulo para entrar a la sinagoga 3 puertas. Ya. Eso nos dice Es Elías. que también lo que es muy, gracias Elías, lo que es muy interesante es que los masones se basan en el templo de Salomón, están inspirados en el templo de Salomón. Entonces hay una relación como que va de un lado al otro, ¿no? Desde el templo de Salomón a los templos masónicos de regreso a las sinagogas. Y es muy, muy interesante. Natán nos pregunta que si sabes algo de la sinagoga de Venta Prieta en Pachuca, que pues ya dijimos que lo dirás prontamente si es que... Esa sinagoga también es divina, tiene todos los elementos de una sinagoga ortodoxa y se llama el Negev. Y luego hablaremos de ella. Sí, creo que vale la pena dedicarle más tiempo. Y en el libro de las sinagogas hay un capítulo dedicado también a esta sinagoga. Así es que escríbanme para decirme dónde quieren su libro. Ok, Steffi, bueno, hay muchísimas felicitaciones, gracias por tan interesante presentación, agradecimientos por la difusión de Sedihum y los archivos que hoy se albergan en la sinagoga de Córdoba. Y bueno, y sí, vayan a conocer el Sedihum, de veras vale la pena. Sí, muchas felicitaciones, Mónica. También acá nos dice Judith Oleknovich en Facebook. Cuando yo era niña íbamos a un shul Tiferet Israel en las calles de Argentina, en un primer piso. Yo sabía que Tiferet Israel estaba en Belisario Domínguez, pero me han dicho de otra en Argentina. Entonces a lo mejor es la misma que estuvo en una época en Belisario y en otra en Argentina. Si tienes más información de esa, me va a fascinar que me la compartas. Ojalá y no las pueda dar, sí. Mira, yo creo que no tengo ninguna fotografía. Sí. Okay. Yo creo que son todas las preguntas, Miguel Velázquez, sí, los leones pueden ser la representación de los reinos bíblicos de Judá e Israel. Sí, hay muchas explicaciones respecto a los leones. La verdad es que hoy no me daba tiempo de hablar de cada símbolo, pero bueno, por una parte, en la antigüedad ya se usaban leones para custodiar los tesoros más grandes sin que tuvieran que ver con el judaísmo, porque el león, bueno, es el rey de las bestias, digamos, terrenales, el águila de las de arriba. Y por otro lado se dice que los leones duermen con los ojos abiertos, entonces siempre están cuidando. Pero en el caso del judaísmo, además de todo lo otro, pues es la representación de la tribu de Yehudá, que es de la que supuestamente va a descender el Mesías. Entonces, importantísimo el león. En todas partes, bueno, no en todas partes, pero aparece en mucho de la iconografía. Lugar. Sí. Sí, bueno, las felicitaciones siguen, Monique, ya las leerás tú. Y no tenemos más preguntas como tal, son comentarios de las mismas sinagogas y está increíble este recorrido que hiciste y yo creo que sí nos echaremos la segunda parte. Si quieren, continuamos con Condesa, Hipódromo y Polanco. Hay cosas increíbles en la segunda etapa y también en las que vinieron después. Pero bueno, yo creo que ya es hora de terminar. Okay. Yo les agradezco a todos los que se conectaron y además de invitarlos a Lag BaOmer el próximo miércoles, los invito el próximo lunes que vamos a presentar un libro padrísimo y súper importante que es de crónica en yiddish sobre la Ciudad de México, traducido por Becky Rubinstein y que le agradecemos porque si no, no lo podríamos leer los que no leemos yiddish. Fue escrito por Moisés Rubinstein, se llama Mexicaner Temes, son temas mexicanos de un inmigrante, lo que él estaba viendo, y vamos a tener a la gran cronista Ángeles González Gamio, quien nos va a comentar el libro de crónica, pero en yiddish, y lo vamos a estar presentando Becky Rubinstein, Ángeles y yo. Así es que no se lo pueden perder.
¿Ok? Ya, nos Wow. vemos el próximo Muchísimas miércoles y el lunes. Muchísimas gracias por este gran recorrido, Mónica, de verdad, por toda tu cultura y por toda tu sabiduría en todos estos temas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y bueno, primero Dios, nos vemos el próximo miércoles y después el próximo lunes. Gracias, Anita, gracias a todos, gracias, Vania, desde la sinagoga y bueno, buenas noches a todos. Gracias, les recordamos que quedan grabadas las pláticas, para que las puedan volver a ver. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.